Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me están viendo? ¿Me escuchan? ¿Compartimos pantalla? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. A ver un momentito, centro bien esto. Ahí estamos. Yo les había comentado ayer que vamos a comenzar a ver hoy un tema que es muy significativo porque es un poco lo que nos va a explicar de dónde sale la imagen radiológica que nosotros la vamos a manejar, digamos, diariamente. Cuando nosotros habíamos hablado en las clases anteriores sobre cómo se producían los rayos X, qué propiedades tenían, recuerden que habíamos hablado de la penetración, uno de los efectos que vamos a aprovechar nosotros muy utilitariamente para poder obtener la imagen radiográfica. Cuando el haz de rayos sale del tubo de rayos, ¿se acuerdan que eso lo veíamos ayer? Este haz de rayos se generaba a partir del ánodo. Cuando electrones, decíamos, toda esa nube electrónica que había salido del cátodo a una velocidad muy importante, chocaba de golpe contra el ánodo, que iba a haber un gran desprendimiento de calor y una pequeña fracción de esa energía se iba a desprender como radiación X, 1 o 2%. Recuerden que esa radiación X salía del tubo a través de la ventana para llegar a nuestro objeto de estudio que habíamos dicho era el paciente. Hay una secuencia lógica que nosotros necesitamos para obtener una radiografía. 3 elementos. El tubo de rayos, o el equipo de rayos, si ustedes quieren, pero fundamentalmente el tubo de rayos, el paciente y algún elemento que sirva de documento gráfico para sostener la imagen, es decir, la película radiográfica. Estos 3 elementos, y exactamente en esta secuencia que yo les mencioné, son imprescindibles para la obtención de una imagen radiográfica. Entonces, tubo de rayos, paciente, filme o película radiográfica. Ahora, nosotros habíamos hablado, yo les comenté, los distintos tipos de radiaciones, más duras, más blandas, menos penetrantes, más penetrantes, todas con un fin, llegar al paciente, penetrarlo, atravesarlo y llevar lo que podríamos, o algunos dicen, la información radiográfica o radiológica para que se plasme en ese documento, en esa película radiográfica, que después de sufrir un proceso, digamos, de realización, nos daba la imagen finalmente. Ahora, hay un concepto que tenemos que tener presente. No todos los órganos de nuestro cuerpo, no todas las partes que constituyen nuestro cuerpo, actúan de la misma manera o reaccionan de la misma manera cuando son atravesadas, penetradas y atravesadas por la radiación X. Hay un fenómeno, digamos, que sucede dentro de nuestro cuerpo a través o después del cual vamos a tener como resultado la radiación que nos va a servir para hacer la radiografía. Fíjense, eso que pasa adentro del cuerpo de nuestro paciente se va a deber a lo que llamamos atenuación de los rayos X. Recuerden esta palabrita, recuerden este título, atenuación de los rayos X. Si yo les digo atenuación, piensen por favor en sinónimos de la palabra atenuación o del verbo atenuar. Fíjense que decir atenuar es un poco decir frenar, es decir modificar, es decir disminuir. Son, digamos, para los fines que nosotros perseguimos, prácticamente sinónimos en su significado. Y fíjense, nosotros vamos a graficar
graficar, vamos a trabajar de la siguiente manera. En el lugar donde aparece esta flecha roja, vamos a suponer que acá está el tubo de rayos. ¿Se acuerdan cuando salía el haz de rayos por la ventana? Que lo comentábamos ayer. Vamos a suponer que esta flecha roja, a la que vamos a llamar fotón incidente, fotón es un elemento que lleva energía, que lleva fuerza energética. Fotón incidente vendría a ser el haz de rayos X que sale del tubo y va a llegar a este cuerpo opaco, que está acá marcado como este cuadrado blanco. Este cuerpo opaco nos está representando lo que sería el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta radiación incidente, ustedes saben muy bien, quiere decir que incide, que entra, que penetra, ¿a dónde? En el paciente, que lo vamos a tener acá. A este fotón incidente también lo vamos a llamar radiación primaria. ¿Por qué radiación primaria? Porque es la primera radiación que aparece en toda esta secuencia, la que sale del tubo y va a llegar al paciente. Fotón incidente que nos va a llevar la radiación primaria. Fíjense que está graficado acá con una flecha colorada, una flecha grande, importante, larga, gruesa, colorada. Todo aquello que yo lo manifieste en un tono colorado, en color rojo, fíjense que a mí seguramente me está diciendo actividad, acción, alerta, eso me está diciendo ese color. No fue pensado el color rojo para dibujar o para pintar esta flecha al azar, por algo es. Y fíjense, y llega al cuerpo humano, al cuerpo del paciente. Y fíjense, antes de hablar de esto que aparece acá, fíjense lo que sale del paciente. Esta flechita azul, de esta flecha roja, pasamos a esta flechita azul. Una flecha más pequeña, más corta, más finita, y está graficada en color azul. El color azul a mí me da idea de atenuación, de atemperanza, me da idea de disminución, de algo más tranquilo, ¿verdad? Bueno, en azul. Y lo vamos a llamar fotón emergente, es decir, la fuerza energética o la energía que va a emerger, es decir, a salir del paciente. También lo relacionan a la radiación secundaria. Primaria, la que primero aparece, la incidente, va a salir del tubo y va a llegar al paciente. A ver un momentito, por el tema de la grabación, acá ponemos, teóricamente se está grabando, a mí me parece como grabando. Muy bien. Este otro fotón emergente, que es el que va a salir del paciente, fíjense, es el que tiene relación con la radiación secundaria. Secundaria, como dijimos, porque es la que va a aparecer en segundo término, la que va a salir del paciente y va a llegar hasta el chasis con la película radiográfica para después ser procesada, revelada, etc. Ahora, si de esta flecha roja pasamos a esta azul, quiere decir que acá adentro, en el cuerpo del paciente, algo pasó, algún fenómeno sucedió. Y fíjense, vamos a tener que parte de esta radiación, que es la que va a salir acá como flechita azul, se va a transmitir del tubo al paciente y del paciente a la película. Vamos a llamar radiación transmitida. Que fíjense, pensemos algo. Por otra parte, esa radiación transmitida, que es esta que está saliendo acá en forma de flechita azul, es la radiación útil. ¿Por qué les digo útil? Porque es la que va a llevar la información radiológica a la película virgen para plasmar en ella una imagen virtual, o también llamada imagen latente. Está, pero no la vemos. Para poder verla voy a tener que procesar la película.
Entonces, una parte de esta radiación incidente se convierte en radiación transmitida, la que puede penetrar, atravesar y salir del paciente. Podemos decir de alguna manera, tiene la fuerza, la penetrancia necesaria para poder hacer todo este recorrido. Pero dentro de ese haz radiante que está saliendo del tubo y llega al paciente, hay otro rango de radiaciones que tiene fuerza para penetrar al paciente, pero fíjense, va a ser absorbida por el paciente. No tiene fuerza para atravesar y para salir, por decirlo. Queda absorbida dentro del cuerpo del paciente. Fíjense que esta radiación absorbente no nos sirve para la formación de la imagen. Ustedes se darán una idea. No nos sirve porque queda dentro del paciente. Al contrario, fíjense que es radiación que puede llegar a ser perjudicial para el paciente. ¿Por qué? Porque la va a absorber el paciente. Nuestras medidas de radioprotección, ya vamos a ver cuando terminemos este bloque, van a tender en parte a evitar que haya esta radiación absorbente, a frenarla, a que no pueda entrar en el paciente. Si no es útil, si no va a poder salir del paciente como flechita azul, como radiación emergente secundaria, es preferible que no entre, porque va a quedar absorbida en el paciente. Puede ser perjudicial, puede ser deletérea para el paciente. ¿Me siguen hasta acá? Hablamos de una parte de un rango de radiación transmitida, útil, la flecha azul. Otra parte, otro rango, va a penetrar en el paciente, pero va a ser absorbida por él. No me sirve, no sale del paciente, no forma parte de la imagen. Y hay otro tercer rango de radiación, otra parte de este gran fotón incidente, que va a ser lo que está marcado acá con estas flechitas amarillas. Fíjense, es tan poco penetrante, es tan débil, digamos, que ni siquiera puede penetrar al paciente. Llega al paciente y rebota y se dispersa. Es una radiación también inútil, no forma parte de la imagen y puede llegar a ser, piensen ustedes, perjudicial, indeseable, pero no porque irradia al paciente, porque no entra en el paciente, sino es la que puede irradiar ese espacio donde pueden estar otras personas acompañando al paciente en el momento que se hace la radiografía. ¿De acuerdo? Es otro rango, esta radiación dispersa, es otro rango de radiación que también tenemos que tratar de que no se produzca, de que no llegue tampoco al paciente. Si fuera posible que ni siquiera salga del tubo. Entonces, dentro del cuerpo del paciente va a sufrirse un proceso o un fenómeno de atenuación. Esto rojo, grande, grueso, se frena, se atenúa y se convierte en esto azul. ¿Se entendió el concepto? Entonces, ¿por qué elementos va a estar dada la atenuación de los rayos X? Por el fenómeno de la absorción más el fenómeno de la dispersión. ¿Qué nos queda como resultado? La radiación transmitida, la radiación útil, la que va a formar la imagen. La atenuación es el resultado de lo que se absorbe por parte del paciente y se dispersa y se dispara del paciente. Radiaciones, por decir de alguna manera, inútiles. Inútiles porque no forman la imagen. Ahora, de este fenómeno de atenuación van a salir los distintos tipos de densidades radiológicas o radiográficas. ¿Qué quiere decir densidades radiográficas? La forma, el tono o el color, si ustedes quieren, que van a ver cada elemento anatómico del cuerpo del paciente representados en la radiografía. Fíjense que yo en realidad les dije tono, no color. Por ahí se ocupa la palabra color. No son colores. ¿Ustedes vieron alguna vez una radiografía en colores? No existe. Las radiografías son en blanco y negro. La tomografía es en blanco y negro.
la ecografía es en blanco y negro, con algunas variantes que ya vamos a ver después en ecografía, como los estudios de ecografía Doppler o de ecocardiografía, que se adicionan colores caprichosamente para diferenciar flujos vasculares que vayan en un sentido o en el otro. Por ejemplo, podemos ver algunos estudios de resonancia magnética que tienen algunos colores, también colocados artificialmente para marcar distintas áreas. Por ejemplo, cuando se hacen algunos mapeos cerebrales. La resonancia magnética en un cerebro nos puede mostrar áreas que estén comprometidas con Alzheimer, con Parkinson, en fin, con algunas enfermedades que antiguamente era impensable que se puedan llegar a ver como se ven hoy en día. Pero básicamente la radiografía es en blanco y negro. Entonces hablamos de tonos, porque si yo digo colores, no sería la palabra apropiada. Fíjense que nosotros dijimos blanco, negro y una escala de grises en el medio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ayer de esa escala de discriminación de grises? Bueno, no hay colores, blanco, negro y los grises. Eso es lo que me tiene que quedar. Si yo este esquemita que pretendería que se haya entendido bien, si hay alguna duda, me lo dicen y lo volvemos a explicar. Yo no tengo problemas en volver a explicar 20 veces si fuera necesario. Fíjense que ahora este esquema lo vamos a llevar a esta imagen que está acá. Vamos a hacer la práctica, vamos a trabajar o vamos a aplicar todo eso en el paciente. Profesor, de igual manera, esto ustedes en los talleres también. ¿Cómo? Antes que siga, me quedó una duda. ¿La atenuación determina la densidad radiológica? ¿Así dijo? Sí. Las Perfecto. distintas densidades radiológicas, que ya las vamos a estudiar después. Densidad calcio, la del hueso, densidad aire, la del aire, densidad grasa, densidad agua, etcétera, etcétera. Las graduaciones de grises hasta llegar al blanco o al negro, en los dos extremos. Esas son todas las densidades radiográficas, que ya las vamos a ver. Y lo van a ver muy bien en los talleres. Gracias. De nada. Fíjense, acá nuevamente con ese fenómeno, ese efecto de la atenuación de los rayos X, y ponemos este esquema, este dibujo del paciente. Fíjense, tenemos el equipo de rayos, recuerden lo que ayer lo vimos, la mesa radiográfica. Por acá abajo en esta ranura donde dice chasis radiográfico es donde el técnico va a introducir el chasis con la película radiográfica para poder obtener la imagen. Y fíjense, siempre recuerden una secuencia, un orden inalterable. ¿Cuál es ese orden, esa secuencia inalterable? Tubo, paciente, película. No podemos alterar el orden de estos factores porque no vamos a tener imagen. Un tubo que me produzca los rayos X, un paciente que sea atravesado, incidido por los rayos X, y un chasis, una película radiográfica, donde podamos tomar y plasmar la imagen para el estudio médico. Tubo, paciente, película. Esta secuencia es inalterable. Si no, no tengo imagen. Tenemos el tubo, acá, dibujado acá, los colimadores, con esa manija que dijimos de donde nosotros manejábamos el tubo sostenido por la columna portatubo, que ya comentábamos ayer cuál era la finalidad, y en este caso la mesa de examen, la mesa radiográfica, en horizontal, para tenerlo al paciente acostado boca arriba sobre la mesa. Habíamos dicho que la mesa era basculable, se puede ir incorporando, que quede en un plano inclinado, en una diagonal. Podemos llegar a seguir verticalizándola hasta que sea nada más que un apoyo para que el paciente quede en bipedestación, quede de pie, en fin. Acá ahora lo acostamos al paciente. Y fíjense, tengo acá 3 parrafitos que están escritos en distintos colores, que tienen que ver con estos 3 términos que están escritos en distintos colores, que son los mismos que tenemos acá, y finalmente tenemos acá 3 flechas en distintos colores, que son las mismas que están en las palabras y en los textos. ¿De acuerdo? Está todo pensado, no es al azar. Y me dice lo siguiente: los fotones que pasan a través del cuerpo del paciente y llegan al film,
a la película son los transmitidos, para cerrar un poco la cuestión que yo les explicaba anteriormente. Salen del tubo, llegan al paciente, lo penetran, lo atraviesan y pasan, como dice acá, a través del cuerpo. Salen del paciente y llegan al fin, que va a estar ubicado acá abajo, dentro del chasis. El chasis es el estuche, es la caja donde nosotros en el cuarto oscuro vamos a cargar la película. Y fíjense, estos rayos transmitidos, esta radiación, estos fotones, nos van a dar como resultado la radiación transmitida, los rayos transmitidos. Vuelvo a decirles que son los útiles, los que nos van a formar la imagen. ¿Cómo actúan? Bueno, lo tenemos acostado al paciente y vamos a hacer un disparo de rayos. El técnico se ubica junto a la mesa al comando, a la mesa de comando, y dispara para hacer una radiografía. Y yo les dije hoy, de ese haz de rayos que se va a desprender del tubo, de este tubo que tienen acá, van a salir 3 rangos de haces de rayos X, o 3 tipos si ustedes quieren. Vamos a los principales, a los más importantes, a los que necesitamos, los transmitidos. Hago el disparo y miren el dibujo acá lo que pasa. Salen estos rayos transmitidos, llegan al paciente, lo penetran, lo atraviesan y salen del paciente y van a llegar ¿a dónde? Al chasis radiográfico, a la película radiográfica. Dijimos recién, para plasmar en la película una imagen latente, una imagen virtual. Si yo miro esa película en el cuarto oscuro con la luz de posición, que es la luz roja, no veo nada. Y si a esa película la expongo a la luz, se vela la imagen, no la puedo obtener. Para poder ver esa imagen, hacerla real, tengo que procesar la película, revelarla, fijarla, etcétera, etcétera. Muy bien. Me dice que los fotones que entregan toda su energía al cuerpo son los absorbidos, yo les dije hoy, tienen la suficiente penetrabilidad para poder llegar al paciente y penetrarlo, pero no tienen la suficiente dureza o penetración para poder salir del paciente, quedan adentro. Son absorbidos, acá tienen en celeste, es la radiación absorbida, es útil para nada, es la que va a quedar absorbida dentro del paciente. El tercer rango, la tercera parte de los fotones o de la radiación que va a salir del tubo cuando yo técnico hago el disparo. Los fotones que son desviados de su dirección original son dispersados y me va a dar la radiación dispersa o dispersada. ¿Cómo lo marco? ¿Cómo lo ejemplifico acá? Con esta flecha de color verde. Fíjense, llegan al paciente y ni siquiera son capaces, porque son blandos, de penetrar en el paciente. Llegan, golpean, chocan y rebotan. Son la radiación dispersa. ¿Es útil? Para nada. Es la que me puede llegar a irradiar el ambiente o las personas que están en el ambiente. Y volvemos a redondear con lo que decíamos anteriormente. ¿En qué se basa o de dónde sale este concepto de atenuación? ¿Qué es lo que atenúa el rayo incidente? Lo que se absorbe más lo que se dispersa. ¿Qué me da como resultado? La radiación transmitida, que es la que va a llegar a la película y me va a poder producir la imagen, que es lo que vamos a recibir, a utilizar para el diagnóstico médico, para el análisis de la imagen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quiero saber si se entendió el concepto de atenuación de los rayos X. Tengo el chat abierto para ver cualquier pregunta. A ver. Yo le hago una consulta. ¿Cómo no? Usted había dicho que los rayos X salen en forma recta o en abanico. Sí. Y que duraba menos de un segundo, entonces por eso no había radiación en el ambiente, sí, excepto en el momento en el que se hace el disparo. Exactamente. En el caso de los rayos estos que son dispersados, sí, ¿eso no causaría en el ambiente una radiación por más que sean, o sea, no sale con tanta potencia? No, porque es una dosis, digamos, mínima. ¿De acuerdo?
Ahora, si hago una radiografía más otra, más otra, más otra, más otra, hay una cuestión que yo quiero que ustedes la registren, que es el concepto de sumación radiante. ¿Qué quiere decir sumación radiante? Si yo me irradio una vez, tengo un rad, por dar una unidad. Si me vuelvo a hacer otra radiografía, tengo 2 rad. Si me vuelvo a hacer otra, tengo 3 rad. Y eso lo aplicamos para el paciente y para el operador. Para el técnico, para el licenciado, para el productor, para el médico, para quien sea. Entonces, siempre que se pueda, hay que evitar. El paciente la que se absorbe, y el operador o la persona que está en contacto, la que se dispersa. Porque a lo mejor acá, paradita, al lado de este paciente, está una enfermera, o está una técnica, o está el hermano del paciente, o está la mamá del paciente. Entonces, en el momento en que se dispersa esa radiación, puede llegar al cuerpo, puede irradiar ese ambiente y puede perjudicar. Ojo, posibilidades remotísimas, pero uno más bien en estas cuestiones, piensen ustedes, es preferible pecar por exceso y no por defecto. ¿Cuánto tiempo queda disperso este rayo? Pregunta Neverton. El tiempo en que se hizo el disparo. Se disparó, salió, se dispersó y se agotó. Prácticamente nada, por así decirlo. Pero si yo voy al fenómeno físico, sí, esto sucede. ¿De acuerdo? Doctor. Entonces, no nos confiemos en los tiempos tan mínimos, tan ínfimos para decir, no pasa nada. No, no. Yo prefiero que todos digamos, tenemos que cuidarnos. ¿De acuerdo? Y las medidas de radioprotección, como vamos a ver después, no son para nada complicadas, ni son difíciles, ni son molestas. Uno simplemente tiene que hacerse el hábito de cumplirlas, nada más. Acá pregunta Fernando, ¿tenemos un rango de absorción? Sí, digamos, hay una dosis radiante absorbida. No es una dosis fija. Todo eso va a depender de lo que rinde el equipo, porque no todos los equipos son iguales. Hay equipos de bajo rendimiento, no porque sean malos, sino porque tienen una capacidad de producción, nada más. Hay otros que tienen una gran capacidad energética, dependiendo de cuál es el miliamperaje máximo que puede levantar cada equipo. Entonces, en base a eso, en base a qué paciente voy a radiografiar, yo les decía ayer, ¿es un niñito recién nacido o es un adulto? Piensen en los volúmenes corporales. ¿Es un paciente muy delgado o es un paciente muy gordo, con mucho sobrepeso? Eso también influye. Todo este rango de absorción, en definitiva, va a estar dosado, yo les comenté, creo ya anteriormente, por una comisión que lo hace, que va a leer el dosímetro. El dosímetro era ese aparatito que yo les dije que el técnico o el operador se lo pone en la ropa, por debajo del delantal, plomado, para ver qué radiación eventualmente absorbiera. En base a los resultados, son las medidas que se van a ir indicando. Digamos. A ver un momentito, porque estoy con varias preguntas. Un segundo, me vuelvo atrás para ir viendo. ¿Cuánto tiempo tenemos absorbido? Los rayos, eso ya lo contestamos, es sumatoria. ¿No se acumulan los rayos en la sala? No, no, no. Se agotan inmediatamente. Hay rayos, ese rayo disperso en el momento que se produjo el disparo. Pasó ese momento, no hay. Profesor, ¿sí? Entonces, volviendo al del rayo que sale recto en abanico, el peligro para el operador acá sería causado por el rayo disperso, no en sí el que sale del tubo, porque no hay peligro si sale en forma recta. Exacto. Y enseguida, en la próxima imagen, les voy a mostrar cómo hacemos para evitar esa radiación dispersa. Profesor. Sí. En el caso de los fotones absorbidos, ¿son estos los que nos darán después en la radiografía la escala de grises llegando a blanco? ¿O esa escala de grises se da por los fotones transmitidos? Por los transmitidos, solamente. Solamente los transmitidos son los que
forman la imagen, porque son los que llegan a la película. Los absorbidos, al ser absorbidos en el cuerpo del paciente, no llegan a la película, no forman parte de la imagen. En un lugar, dice Pamela, a ver un segundito, contesto lo que tengo acá, donde se hace rayos durante todo el día, tampoco va a quedar disperso. Cuando dejó de funcionar el equipo, cuando dejó de emitir radiación, ya no hay más radiación. Vas acumulando, dice Adriana, cuanto más te haces, más sumas, por supuesto, claro, por eso la indicación debe ser precisa, justa y correcta. No podemos pedir radiografías ni tomografías por pedir, para ver qué pasa, de ninguna manera. Eso nos tiene que quedar. Ya vamos a hablar después, cuando comencemos a ver las indicaciones de cada práctica, digamos, tener en cuenta siempre lo que se llama el algoritmo radiológico o el algoritmo diagnóstico. ¿Saben lo que es el algoritmo? Y esto viene también al caso, por eso lo damos ahora, se los explico rápidamente y después lo vamos a volver a mencionar muchas veces. Un algoritmo, en general, es una secuencia lógica e inteligente de una serie de indicaciones o de pasos a seguir. Algoritmo. Fíjense que algoritmo es una palabra que se utiliza, no la utilizamos nosotros, se utiliza en física, se utiliza en matemáticas, se utiliza en aritmética, en general en las ciencias exactas, para tener una secuencia lógica e inteligente para llegar a un fin, un procedimiento. ¿De dónde viene la palabra algoritmo? Es la españolización del nombre de un matemático de la antigüedad árabe, que se llamó Al-Khwarizmi. Este matemático árabe lo que hizo fue, en la antigüedad, sentar las bases de la lógica matemática y decir, si voy a, de una fórmula o de un elemento, llegar a un fin, a un resultado, tengo que seguir este paso, después este otro, después este otro, y después este otro. No puedo ir a tontas y a locas, me voy acá, vuelvo, avanzo, retrocedo, no. Es una secuencia lógica, ordenada, inteligente. De Al-Khwarizmi salió la palabra algoritmo. No es algoritmo, como por ahí se dice mal, porque si yo les digo algoritmo, está pareciendo que les digo el ritmo del dolor y no tiene nada que ver. Es algoritmo con R. ¿Qué es un algoritmo para nosotros? Un algoritmo diagnóstico, imagenológico. Lo que tengo que tener en cuenta siempre cuando voy a indicar un estudio radiológico o imagenológico al paciente. Tengo este paciente con esta clínica, con este motivo de consulta, con estos antecedentes, y mi cabeza empieza a pensar, ¿qué le voy a pedir? Le voy a pedir un laboratorio que también va a seguir un algoritmo bioquímico, le voy a pedir una imagen que va a seguir el algoritmo, y ¿qué me tiene a mí que determinar para pensar le voy a pedir esto o esto otro? Hay distintos criterios. Primero, vamos siempre de lo más sencillo a lo más complejo. Segundo, vamos siempre de lo menos invasivo a lo que necesariamente tenga que ser más invasivo para el paciente. Tercero, vamos de lo más accesible económicamente a lo que sea más caro, por así decir. Que no sea un impedimento, ojo, pero si se puede tener en cuenta, se lo tiene en cuenta. De lo más simple a lo más sofisticado, porque lo más sofisticado significa mayor costo, significa generalmente mayor grado de invasividad, y en base a eso decidimos. Ejemplo, para que entendamos esto del algoritmo. El paciente viene, me consulta con tos, expectoración, dolor torácico, lo que ustedes quieran. ¿Qué sería lo primero que se me va a ocurrir siguiendo mi algoritmo diagnóstico, imagenológico, lógico? Y seguramente una radiografía. ¿Qué elemento, qué estudio más sencillo, más fácil, más económico y menos invasivo para el paciente que hacerle una radiografía? Tengo la radiografía, me entregan. Si esa radiografía satisfizo mi curiosidad
sumado al laboratorio, sumado a la clínica, sumado al examen físico, listo, me quedo con la radiografía. Ahora, si la radiografía no contesta todos mis interrogantes, pienso, bueno, la radiografía me ayudó, pero es el paso para pensar en qué otro estudio le voy a hacer. Y por ahí me aparezca y diré, tengo que hacerle una tomografía computada de tórax. Fíjense que la tomografía ya es un estudio más complejo. Si bien no es más invasivo para el paciente, tendrá que hacer algún tipo de preparación, un poquito más complicado, entonces lo ponemos en segundo orden. Si la tomografía me da como supuesta causa del cuadro clínico del paciente, me muestra un nódulo, pongámosle, un nódulo pulmonar, que ya vamos a estudiar en su momento qué es, yo no me puedo quedar solamente con el diagnóstico de nódulo pulmonar. Si yo digo nódulo pulmonar, quiero saber, ¿es benigno? Si es benigno, ¿es inflamatorio? ¿Es cicatrizal? ¿Es un coágulo? ¿Qué es? ¿Es parasitario? Ojo, ¿o es maligno? Y estoy hablando de un cáncer de pulmón. Ya vamos a ver después las líneas que tenemos que seguir. Y si yo pienso que es un cáncer, o que puede ser un cáncer, yo quiero saber la estirpe histológica. Quiero saber qué células están trabajando ahí. Para saber la celularidad, yo tengo que hacer una anatomía patológica. Tengo que biopsiarlo. Pero para biopsiarlo, yo tengo que tener la seguridad que me va a dar la tomografía de que ese nódulo es sólido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que no es líquido. Porque si es líquido puede ser un quiste. Y miren si es un quiste hidatídico y yo le meto una aguja. Cuando saco la aguja hago una diseminación hidatídica tremenda para el paciente. Entonces, a mí la tomografía me va a decir, sí, es sólido, metele una aguja. Le hago la punción. Hago el extendido, va al patólogo y el patólogo me dirá, hay esta célula, esta otra, positivo para malignidad, negativo para malignidad o lo que fuera. Pero fíjense que seguí un algoritmo diagnóstico de imágenes. Radiografía primero, tomografía después, punción después y llega el diagnóstico. Yo no le puedo hacer al paciente directamente una punción torácica de pulmón sin tener los otros pasos previos que a mí me van avalando y me van empujando a llegar a eso. Y piensen en la invasividad. Si yo les digo a ustedes, y pónganse ustedes en el lugar del paciente, más allá de la situación real puntual, si yo les digo, necesito hacerles un estudio de tórax, ¿qué quieren que les haga? ¿Una radiografía de tórax o una punción pulmonar? Pienso que la respuesta natural y humanamente es obvia. Si yo les digo, usted paciente consultó conmigo por una alteración digestiva baja, porque tuve una diarrea con un poquito de sangre, porque me varió el hábito evacuatorio, porque tengo dolores abdominales, etcétera, etcétera. Y yo les digo, ¿qué quieren que les haga? ¿Una radiografía directa de abdomen o una endoscopía colónica? Vamos al grado de invasividad lógico. Ojo, con esto no estoy diciendo que no haya que llegar a hacerse ese estudio más invasivo. No me gusta por ahí la palabra agresivo, porque yo pienso que nadie, ningún médico va a agredir al paciente. Sí puede invadirlo, pero agredirlo no. Por eso cuando hablan de estudios agresivos, no me cierra esa palabra. Hablemos de estudios invasivos, que es distinto. Entonces, todo esto tiene que ver con ese algoritmo que nosotros vamos a seguir siempre en el paciente para llegar a un diagnóstico. Y cuando lleguemos al diagnóstico, instituir un tratamiento, una terapéutica. ¿De acuerdo? Bueno, ya no me acuerdo de por qué salió todo esto. Pero es útil que lo vayamos conociendo y que lo vayamos... sí, por el tema de la acumulación también, cuanto más estudios se van haciendo. Para evitar esta acumulación sin sentido, tenemos que tener un algoritmo diagnóstico. Porque ya a un paciente no le puedo hacer una tomografía si con una radiografía puedo conseguir el resultado que yo necesito. A un paciente yo no le puedo pedir una resonancia para ver una artrosis de columna. Si yo con una simple radiografía buena
hago el diagnóstico igual. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a ir viendo. En la medida que vayamos desarrollando a lo largo del año la materia, lo vamos a ir viendo. A ver, ¿qué otra pregunta? Una duda. Si el rayo disperso no tuvo la fuerza de atravesar al paciente, ¿cómo consigue atravesar a otras personas? No, no es que va a atravesar a otras personas, pero esa radiación dispersa puede contaminar, puede irradiar el ambiente. Ese es el tema. No porque vaya a penetrar a otras personas. Y vuelvo al concepto de la cuestión sumativa. Porque esa persona que está en ese momento ahí, cuando se dispersó esa radiación, muy leve, perfecto, no pasó nada. Pero ¿y si lo hace otra vez? ¿Y si lo hace otra vez? ¿Y si lo hace otra vez? Entonces, no perdamos de vista este concepto de sumación. ¿Cuánto tiempo queda en el cuerpo absorbido? Va a depender de la dosis de radiación que absorbió. Nada más que de eso. Por ahí no es tan importante qué absorbió o cuánto absorbió, sino a dónde se absorbió. No es lo mismo un paciente que tenga una médula ósea óptima, 10 puntos, a un paciente que esté inmunodeprimido porque hizo un tratamiento oncológico con una depresión medular y está absorbiendo algo de esa radiación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este es el concepto de atenuación que yo quisiera que ustedes lo vayan manejando. Y este esquemita que yo les pongo acá explica un poco a una alumna que hace un momento yo les dije en la próxima imagen te explico esto. Y era el tema de la forma en que salen los rayos del tubo. Fíjense, después vamos a ver esto. Quiero que vean primero este esquemita, este dibujito. Acá tenemos el tubo. Acá estaría la ventana y se dispara de ahí ese haz de rayos X. Y este dibujo, este esquema, les explica lo que yo les digo. Sale esa radiación incidente primaria, se dispersa, perdón, no quiero emplear el término dispersa, se dirige, se desplaza en línea recta y en abanico. Esta es forma de abanico. De un punto salen los rayos en línea recta y van divergiendo de ese punto, ¿verdad? ¿Cómo se reduce esa radiación dispersa? La dispersa sabemos cuál es, ¿verdad? La que queda, la que flota, que yo les dije habitualmente no existe. ¿Y por qué no existe? Porque utilizamos elementos de radioprotección. Y acá no es tanto la radioprotección para el paciente, para el operador, para el ambiente, para las otras personas que eventualmente están en el recinto. Lo ideal, recuerden, es que no esté nadie, que esté el paciente y que esté, obviamente, el operador, el técnico, el productor o quien fuera. Van a haber situaciones, y eso yo les voy a ir planteando, y eso lo hablamos mucho para la gente que estudia la tecnicatura o la licenciatura en producción de imágenes, para los técnicos radiólogos, algunos conceptos que tienen que tener, que por ahí al médico no le incumbe demasiado. Pero si ustedes le indican a una mujer que se está estudiando por una probable infertilidad, le indican un estudio radiológico que se va a llamar, la vamos a ver más adelante, que se llama histerosalpingografía. Es un estudio contrastado del aparato genital femenino, fundamentalmente del útero y de las trompas, para descartar un factor obstructivo para que esa mujer no pueda quedar embarazada. El operador, el médico, radiólogo habitualmente, el productor, el asistente, el técnico, tenemos que realizar maniobras como, por ejemplo, colocar un espéculo vaginal, llegar al orificio del cuello del útero, pasar el medio de contraste por ahí. O sea, tiene un grado de invasividad, digamos, que inclusive ya estamos manejando, estamos un poco chocando con el pudor de esa mujer. ¿De acuerdo? O si tengo que hacer un colon por enema y le tengo que hacer una enema al paciente. Fíjense que son estudios que tienen un mayor grado de invasividad y tiene mucho que ver con el pudor del paciente o de la paciente. En algunas situaciones, y dependiendo de cada paciente, es recomendable que no quede solo el operador con el paciente o con la paciente.
porque después pueden venir denuncias, después pueden venir mala praxis, abusos, etcétera, etcétera. Y muchas veces no son reales, son cuestiones de una personalidad que no está en sus cabales. Entonces, para todos esos casos, siempre es conveniente tener una tercera persona que atestigue, llegado el caso, que se pueda plantear cualquier situación de este tipo. Entonces, la radiación dispersa la vamos a reducir, si se puede a abolir, pero por lo menos a reducir, con otro elemento de radioprotección que va a ser la grilla antidifusora. Habíamos hablado, ya recuerden, como elemento de radioprotección, ¿se acuerdan los colimadores? Que eran esos diafragmas que se cerraban y se abrían cuando salía el rayo para programar el campo a irradiar lo necesario y no irradiar innecesariamente al paciente. La grilla también se llama parrilla porque tiene forma de parrilla. Si nosotros la vemos, es como si fuera una chapa plana, delgada, que en su interior tiene una serie de laminillas de plomo paralelas entre sí. ¿Se acuerdan qué propiedad habíamos comentado que tenía el plomo? Detiene totalmente el paso de la radiación X. Ya vamos a ver después todos los elementos de radioprotección, tanto para el paciente como para el operador, son elementos plomados. Guantes plomados, protectores gonadales plomados, chalecos plomados, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo va a actuar. Tenemos el tubo, un poco esa secuencia que hoy decíamos, tubo, paciente, película. Tenemos acá el film, fíjense, acá abajo de todo dice film, la película, que va a estar dentro del chasis, y acá en este óvalo tenemos al paciente. No tan así, el paciente siempre, acuérdense y lo habrán visto alguna vez, al paciente siempre lo apoyamos contra el chasis. Si bien la distancia entre el paciente, entre el tubo y el paciente debe ser una distancia significativa, la distancia que se genera entre el paciente y el chasis tiene que ser la mínima. Ya vamos a ver después por qué. Fíjense que entre el paciente y el chasis vamos a colocar la grilla, esta parrilla o grilla antidifusora. Evita la difusión, la dispersión. Y fíjense, acá yo tengo graficadas con estas barritas negras todas las laminillas de plomo que conforman la parrilla. Entonces, toda la radiación que no entre perpendicular o casi perpendicular al paciente, toda esa radiación más periférica va a llegar al paciente y si llega si llega a rebotar, fíjense, va a rebotar contra esas laminillas de plomo y va a quedar retenida, absorbida, frenada en esas laminillas de plomo. ¿Se acuerdan que decíamos que la radiación dispersa es la que llega al paciente, rebota y sale? No es que se va a disparar hacia cualquier lugar. Generalmente siguen la dirección de las de rayos. Pero, ¿qué pasa? Apenas, porque son muy blandos. Entonces lo que se busca es que esa radiación dispersa, fíjense, no llegue a la película y entorpezca la imagen, de una imagen borrosa, poco nítida, poco definida, llegue hasta las laminillas de plomo y ahí se agotó, se terminó la radiación dispersa. Es una manera de que no exista esa radiación dispersa que es absolutamente inútil e innecesaria. ¿Se entendió? La grilla deja pasar solo los fotones o los rayos paralelos a las láminas de plomo. Fíjense que estos que vienen, que se están graficando paralelos a las láminas de plomo, que son penetrantes, que van a servir, que son útiles porque ya atravesaron al paciente, que pasen entre las laminillas de plomo y lleguen a la película. Pero esos otros que están dando vuelta, que rebotaron del paciente y molestan, se agoten en las laminillas de plomo. ¿Cuál es la función de la grilla? Acá la tienen. Absorbe la radiación dispersa.
Ahora, tiene que estar bien colocada la grilla. ¿Qué quiere decir bien colocada? Exactamente centrada sobre el chasis. Cuando no se hace con toda corrección y con toda atención y no se centró la grilla sobre el chasis con la película, cuando obtengamos la radiografía, fíjense, me aparece una radiografía como si tuviera líneas verticales. ¿Las ven? Algunos llaman una radiografía peinada. Es como que yo sobre esta radiografía pasé un peine. Y fíjense, me aparecen todas estas líneas. ¿Interfiere en la imagen de lo que quiero ver? Y la verdad que no. Pero no es una radiografía prolija. No es una imagen prolija. ¿De acuerdo? Me molesta visualmente. No me gusta ver estas líneas. Esta es una radiografía para ir interiorizándonos. Ustedes se habrán ubicado de la articulación coxofemoral del lado izquierdo, de la articulación de la cadera del lado izquierdo, el fémur por acá, el hueso ilíaco por acá, la cavidad articular, la articulación coxofemoral. ¿Por qué les digo del lado izquierdo y no del lado derecho? Si a mí acá no hay nada que me marque si esto es izquierdo o derecho. Por un concepto que hoy ya se los presento, y esto lo van a tener en cuenta hasta el último día, no del cursado, de su vida profesional, cuando ustedes tengan que tener una radiografía en sus manos, o una tomografía o lo que fuera. La radiografía, la imagen que yo miro, que yo analizo, es como si yo me mirara al espejo. Es una imagen especular del paciente. A mi paciente radiológico, radiográfico, yo lo tengo frente a mí y lo miro a la cara. Acuérdense de esa imagen. Por lo tanto, si yo estoy parado frente a este paciente, que está acá, esta es la cadera izquierda del paciente. ¿Nos ubicamos con este concepto que les digo? Esta es cadera izquierda. La otra vendrá hipotéticamente acá a la derecha del otro lado, no la vemos, porque el médico nos pidió que hagamos una radiografía de la cadera izquierda. Al paciente lo miro de frente. Eso, por favor, que me quede así taladrando adentro de la cabeza. No me puedo olvidar. Por eso les dije, esta es una cadera del lado izquierdo. A este paciente yo lo estoy mirando de frente, está parado frente a mí. ¿Se entendió este concepto? Nunca lo miro de atrás, nunca. Porque si yo lo mirara de atrás al paciente, entonces sería la cadera derecha. ¿Se entiende? ¿O les complico con esto? ¿O nos olvidamos de esto último? ¿Me quedo con lo otro? Al paciente lo veo siempre de frente. Y con eso estamos. Siempre de frente. Siempre una imagen especular, como si yo me mirara a un espejo. ¿Está? Esto nada más que como ejemplo de la grilla. Fíjense, entonces, acá presentamos la grilla, que es un elemento de radioprotección. ¿Lo tenemos que manejar nosotros médicos? No, de ninguna manera. Esto lo maneja el técnico. Pero está bueno conocer con qué elementos va a manejar el técnico. Porque si a mí me llega esta radiografía que me aparece toda llena de líneas, y yo me acuerdo lo de la grilla mal colocada, voy a saber que este es un error de técnica, es una falla técnica. Yo no la voy a hacer, yo no voy a sacar la radiografía, para eso está el técnico. Pero tengo que tener, como yo siempre les digo, el criterio médico para analizar la radiografía, para leer la radiografía, y además el juicio crítico para decir si la radiografía está bien o mal desde el punto de vista técnico, de su producción. No si está normal o patológica, no. Si está bien hecha o si está mal hecha. Si me sirve a los fines diagnósticos o no me sirve. ¿Se entiende? Otro criterio, perdón, antes de avanzar, yo les hablaba de la película radiográfica. Todos conocemos. Película radiográfica, el término película radiográfica es lo que nosotros habitualmente llamamos placa radiográfica, ¿de acuerdo?
es cuando yo ya tengo la imagen, que está procesada y la imagen está plasmada. Y yo la puedo ver y la puedo exponer a la luz y la puedo guardar y ver mañana y ver el mes que viene y ver el año que viene o ver dentro de 10 años. Esa es la radiografía, la placa radiográfica. Habitualmente se dice placa, no es el término correcto, es la radiografía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de película radiográfica? En general, a la película virgen, a la película antes de ser expuesta, o habiendo sido expuesta con una imagen latente, una imagen virtual que todavía no fue procesada. ¿Está claro esta cuestión? O sea, sería la placa antes de ser revelada. También, exacto, antes de ser revelada. Una vez que fue revelada ya tenemos la radiografía. Para tener una idea nada más a modo ilustrativo, esta película va a estar compuesta por un soporte, una base, una estructura básica, que generalmente es una base de poliéster que le da las características de cualquier placa, de cualquier película que ustedes quieran. Más de una vez la habrán tenido en sus manos. Es fuerte y flexible. ¿Qué quiero decir? Es fuerte porque no la puedo romper. Yo no puedo romper una radiografía. Si la quiero destruir, la tengo que cortar. ¿De acuerdo? Y flexible, ¿por qué? Porque la puedo doblar. Yo puedo hacer un rollo, un tubo, y la meto dentro de un tubo. Es fuerte y flexible. Y va a tener, ojo, todo esto viene de fábrica, una emulsión, va a tener una gelatina que la cubre, que va a tener en su constitución una emulsión sensible. Acá nos quedamos, no les quiero complicar más la vida. ¿Por qué una emulsión sensible? Porque tiene que tener algo, esa película, como para entendernos, como un barniz o una pintura, que sea sensible al pasaje o a la llegada de la radiación X, de la radiación transmitida, de la que salió del paciente y llegó a la película. Sensible a los rayos X. Pero ojo, así como es sensible a los rayos X, que a nosotros es lo que nos sirve para tener la imagen, ojo porque también es sensible a la luz. Entonces, si la expongo a la luz ambiente, se vela la película y la emulsión se degradó, no la puedo utilizar. Por eso está todo lo que se conoce como técnica del cuarto oscuro, que es donde se produce el cargado y el descargue de los chasis con las películas y donde se procesa la imagen. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Bueno, si les parece, paramos. Disculpe, profe, yo le quiero preguntar algo. ¿Cómo no? Cuando dice imagen latente, ¿se refiere a que todavía, o sea, está la información pero que no se procesó? Exacto, que no la veo. Si yo esa película en el cuarto oscuro, con la luz apagada y la luz de posición, que es la luz colorada, yo abro y miro la película que vine de hacerla, de tomar la radiografía, no veo nada, no hay imagen. Es latente, es virtual. La tengo que procesar para que de virtual se convierta en una imagen real. Y ahí sí la puedo exponer a la luz. Y la puedo utilizar ya. ¿Quedó claro esto que vimos, todo esto que vimos hasta acá? Muy bien. Vamos a parar unos minutitos. Nos dispersamos un poquito y descanso mi voz también. Y en unos minutos seguimos en la última parte de nuestra charla. Yo habitualmente, cuando tenemos 2 horas de Zoom, hacemos un pequeño intervalo, porque si no, didácticamente es muy largo y la toque de temas que estuvimos viendo. Fíjense, yo les quiero hablar ahora de otro elemento que nos va a servir para 2 fines, o sea, tiene una doble finalidad. Por un lado, mejorar la imagen, hacer que tengamos una mejor imagen radiográfica, que la radiografía se vea más linda, a ver si nos entendemos, mejor hecha, con mayor definición, con mayor agudeza, con mayor nitidez. No hablo, como hoy les dije, de que sea normal o patológica.
Estoy hablando de una radiografía de buena calidad, por una parte. Por un lado. Y por otro lado, ¿para qué sirve esta pantalla reforzadora? Para tomarla como medida de radioprotección. Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a entender por qué esta cuestión. Y les quiero aclarar algo, para que no nos confundamos. Una cosa es lo que vimos en el bloque anterior, la grilla antidifusora, o también llamada parrilla antidifusora. Son sinónimos, es lo mismo. Son dos maneras diferentes de nombrar a lo mismo. A esa grilla, a esa parrilla antidifusora. Lo que yo les quiero presentar ahora se llama pantalla reforzadora. Otra cuestión, aunque el nombre o las dos palabras suenen parecidas, son distintas cuestiones, aclaramos. ¿Qué es una pantalla reforzadora? Pantalla, porque es un dispositivo que tiene forma de pantalla. Justamente como si fuera una lámina, una pantalla. Así como en el otro hablábamos de parrilla, porque tiene forma de parrilla, bueno, a esto lo llamamos pantalla, porque tiene forma, digamos, de pantalla. Reforzadora. Va a reforzar la imagen, a reforzar la calidad de la imagen. Primero les muestro lo que es y después les explico cómo funciona. Esto que ustedes tienen acá, como les dice acá abajo, es un chasis radiográfico que está abierto. Yo les decía, ese estuche, ese envase, que lo manejamos en el cuarto oscuro para cargar la película virgen, para tomar la radiografía, etcétera, etcétera, que después nuevamente en el cuarto oscuro se lo abre, se saca la película para procesarla. Dentro del chasis, si yo abro, es como si fueran dos tapas herméticamente cerradas que las voy a abrir de esta manera. Adentro, en las dos caras, en las dos tapas, por así decir, voy a tener colocadas, adheridas, lo que vamos a llamar pantallas reforzadoras, que acá las vemos con esta imagen de color blanco, fíjense. En las dos tapas, en las dos partes del otro lado. Y en el medio, en esto, va a ir la película virgen que acá aparece. Fíjense que la pantalla reforzadora, acá la tenemos, es la película radiográfica. O sea, la película va a quedar en medio entre las dos pantallas reforzadoras, ahí va la película, todo esto guardado, cerrado herméticamente dentro del chasis. ¿Qué función cumple la pantalla reforzadora? Yo les muestro este esquema y con este esquema lo vamos a entender. A ver cómo entendemos toda esta cuestión. Hagamos de cuenta que acá está el haz de rayos, el tubo de rayos que expulsa, que larga, digamos, el disparo, esa radiación primaria. Fíjense que lo primero, acá va a estar el paciente, por supuesto. Fíjense que vamos a tener la grilla, ¿se acuerdan? La grilla antidifusora, que decíamos se apoya sobre el chasis, que sería esto que está acá, y esta grilla antidifusora va a tener, acá marcado con estas imágenes en verde, va a tener las laminillas de plomo, ¿se acuerdan? De frenar esa radiación dispersa que no tiene la fuerza para penetrar al paciente, que rebota, van a quedar esa radiación absorbidas por esas laminillas de plomo. ¿Qué radiación va a pasar entre la laminilla y laminilla de la grilla de la parrilla? Estas flechas más largas son prácticamente, decíamos, entran entre laminilla y laminilla. Pueden llegar al paciente, pueden, mejor dicho, ya atravesaron al paciente, etcétera, y están llevando, ¿se acuerdan? Esa radiación transmitida, esa información radiográfica, que va a llegar al chasis que está ubicado por acá. Este chasis, esto que yo les marco con el cursor, sería una de las dos tapas, que si el chasis es como mi celular, yo a este chasis lo estoy viendo así, de esta manera. Entonces tengo, fíjense,
una tapa, adentro la película radiográfica que acá les presento en amarillo, y acá estaría la otra tapa del chasis con la otra pantalla. Fíjense que esta pantalla reforzadora va a estar constituida por una serie de cristales microscópicos, no los vemos a simple vista. Si nosotros vemos la pantalla reforzadora a simple vista, es una pantalla absolutamente lisa, que no tiene ni de color blanco, que no tiene ninguna irregularidad, pero que en su constitución fina está compuesta por una serie de cristales. Siempre esos cristales. Fíjense, esos cristales lo que van a hacer es aumentar o reforzar esa fluorescencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en las clases anteriores? Esa propiedad de los rayos X de producir una determinada fluorescencia que van a hacer que cada haz de rayos, cada rayo que llegue al paciente, que lo penetre y que llegue a la película, sea multiplicado, sea reforzado. Llega un haz de rayos con radiación transmitida que ya atravesó al paciente, llega al chasis, penetra el chasis, se encuentra con la pantalla y cada uno de estos cristalitos, fíjense cómo multiplica la energía radiante, por decirlo de alguna manera. De cada una de estas flechitas, de estos haces de rayos, llegan 3 a la película. Una manera de ejemplificar nada más. Lo mismo con este otro, lo mismo con este otro, lo mismo con este otro. Es decir, eso explica el porqué este calificativo de la pantalla. Reforzadora. ¿Qué refuerzan? La radiación X. ¿Qué radiación, qué rango de radiación? La radiación transmitida, la que va a llegar a la película, para obtener una buena imagen. Y fíjense lo que nos dice acá abajo. La pantalla reforzadora es responsable del 98% de la imagen radiológica. De lo que yo veo cuando procese esa película, de lo que yo veo en esa radiografía. Y yo acá les traigo la otra parte. Por un lado, reforzadora, refuerza la imagen, pero yo les dije algo. También la pantalla reforzadora va a actuar como un elemento o como un dispositivo de radioprotección. ¿Por qué razón? Porque si a mí la pantalla me triplica o me multiplica la energía que va a salir del paciente, yo no necesito irradiar exageradamente al paciente, porque con un rayo no tan cargado, por así decir, puedo trabajar muy bien. Y la pantalla es la que me va a reforzar esa radiación. Pero en el paciente, esa radiación no fue una radiación exageradamente intensa. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Entonces puedo utilizar valores en el equipo, llámese miliamperaje, llámese kilovoltaje, llámese tiempo de exposición, valores menores, que son menos perjudiciales para el paciente, porque esa energía va a estar reforzada por la pantalla reforzadora. ¿Se entiende esta cuestión? ¿Se entiende cuál es la finalidad de la pantalla reforzadora? Reforzar la imagen, mejorar la imagen, proteger al paciente. Es decir, poder utilizar una radiación que no sea tan penetrante, tan intensa, tan fuerte para el paciente. Lo estoy protegiendo. Es una manera de radioproteger la pantalla al paciente. ¿Cuáles son las ventajas? En base a lo que les decía, disminución de los factores de exposición, lo que recién les decía. Podemos disminuir la dosis ¿de qué? De radiación, es decir, menos miliamperaje, menos kilovoltaje, y disminuimos el tiempo de exposición. Todo eso redunda en esta ventaja redunda en beneficio del paciente. Acá tomamos a la pantalla reforzadora como un elemento de radioprotección, o también llamamos elemento radioprotector. La otra parte, ¿para qué refuerza? Para mejorar la imagen, para mejorar el contraste. Y vuelvo, los llevo de la mano hasta ayer,
cuando hablábamos del contraste, ¿se acuerdan lo que era el contraste radiográfico que yo les explicaba? El contraste radiográfico es la diferencia entre lo blanco y lo negro. Decíamos que nosotros, seres humanos, captamos, leemos, analizamos, interpretamos, integramos mejor una imagen que tenga buen contraste. Blanco y negro, blanco y azul, blanco y rojo, azul y amarillo, rojo y negro. Fíjense, colores contrastantes. Mejora el contraste, la pantalla reforzadora. Puedo ver una imagen, una radiografía en blanco y negro, con la escala de grises imprescindible. Si yo no tengo, habíamos dicho ayer también, un buen blanco y un buen negro, me encuentro con una cantidad de grises que me perturban a mi visualización y a mi observación. Yo con mi visión humana no puedo discriminar bien los grises. Entonces, con la pantalla reforzadora mejoro el contraste de la imagen, respecto, lógicamente, de las radiografías realizadas sin pantalla. Y acá viene la pregunta, ¿se podrán realizar radiografías sin pantalla? Habitualmente no se hace. ¿Por qué razón? Porque tendríamos que aumentar muchísimo los valores de exposición y eso significa una exposición desmedida al paciente y como resultado voy a tener una imagen de mala calidad, porque no voy a tener un buen contraste en la imagen. No voy a tener una imagen definida, no voy a tener una imagen nítida. ¿A qué me refiero cuando hablo de una imagen definida, de una imagen nítida? A toda aquella que tiene contornos nítidos, contornos definidos, que los contornos no se me vuelven borrosos. Si yo tengo una imagen con contornos borrosos o que en su superficie sea borrosa, no tengo un buen detalle anatómico. Yo necesito tener una imagen definida, una imagen nítida. Por supuesto, dependiendo también del grado de agudeza visual que tenga cada uno de nosotros. Todos no tenemos el mismo grado de agudeza visual. Algunos tienen una muy buena agudeza visual innata, natural. Otros la tenemos corregida con esto que usamos muchos, con los anteojos, para tener una buena agudeza visual. ¿Qué es una buena agudeza visual? Hay distintas formas de definirlo. Una persona que tiene una buena agudeza visual es aquella que, en una imagen, no hablo de una radiografía, hablo de una fotografía, hablo de un paisaje, hablo de un cartel, hablo de una propaganda, lo que fuera, en ese cartel, cuando tengo dos puntos, a ver si nos entendemos, dos puntos, muy juntos entre sí, pero que están separados, ¿se entiende esto? Que no parezca un contrasentido, es decir, dos puntos muy juntitos, pero que no son un solo punto, son dos muy juntitos. Yo tengo buena agudeza visual cuando, a pesar de estar muy juntos, los veo separados. ¿Se entendió? Esto que parece así un poco un juego de palabras, una cosa por el estilo. Si yo no tengo buena agudeza visual, esos dos puntos separados, pero que están muy juntitos, los voy a ver como un solo punto. Eso restringe mi capacidad de análisis y de observación de la imagen. Nosotros desde nuestro espacio, lógicamente, nos vamos a referir a la imagen radiográfica, o a la imagen tomográfica, o a la imagen de resonancia. ¿Se entiende? Eso es una buena agudeza visual. Fíjense que vamos incorporando términos, agudeza visual, definición, nitidez, contraste, etcétera, etcétera. Que todo esto es necesario que los vayamos conociendo para después poder interpretar la imagen. Bueno, muy bien. Ya no los retengo más porque acá hay varios alumnos que ya me pusieron que tienen que dejar la clase porque a las 7 tienen otra. Disculpen, yo me pasé 4 minutos o 3 minutos. Habitualmente vamos a tratar de no pasarnos, o sea, de terminar antes de las 7. Hasta acá llegamos. La semana que viene vamos a
hablar de radioprotección. Y con esto ya estamos concluyendo toda esta parte introductoria, digamos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Algo que agregar? Muy bien. Que tengamos una buena Semana Santa, que nos sirva para relajarnos unos días, para meditar, para descansar, para meternos un poco adentro de nosotros mismos y agradecer todo lo que tenemos y tratar de sobrepasar este momento. Igualmente para usted, profesor. Muy bien. Felices Pascuas para el domingo. Que pasen bien. Gracias, profe. Amigos, no muchos. Gracias, profe. Estén todos encimados. Gracias, profe. De a poquitos. Gracias, profe. Muy bien. Nos vemos el lunes a las 17. Hasta luego. Luego.